Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos al video que estoy haciendo el día de hoy y quiero pues tocar el tema muy importante y yo creo que también necesitado acerca de cómo estudiar la Biblia. Hace unos días atrás alguien me propuso la idea de hacer un video explicando pues alguna metodología de cómo tener un sistema diseñado de estudio bíblico y me pareció bastante interesante la propuesta y no solo eso, pero yo creo también muy necesitada. Vivimos en tiempos en los cuales pues el ajetreo del día al día, los afanes que encontramos con el trabajo, el traslado del trabajo a casa, de casa al trabajo, afanes que pues encontramos cotidianamente. Y todo eso creo que nos ha robado un poquito la tranquilidad el tiempo que deberíamos de experimentar a solas con el Señor. Y no dudo que hagamos tiempo de leer la palabra de Dios y qué bueno que lo hacemos, pero somos efectivos en ese tiempo devocional. Es un tiempo de calidad en el cual nosotros pues sacamos jugo a la palabra. Probablemente no. Leemos la Biblia y lo hacemos de una forma rutinaria y cumplimos con nuestra demanda que nosotros mismos nos impusimos de leer 4 capítulos al día para tener la Biblia lista o totalmente leída en un año, pero realmente a veces, hermanos míos, si somos honestos, no sacamos el saborcito que debe de haber al leer la palabra de Dios. Y por eso es de que decidí hacer esta presentación y es una serie de consejos que me han ayudado a mí personalmente, ¿verdad? Para poder sacarle provecho a ese tiempo devocional. Vamos a comenzar con una oración y después iniciamos la presentación. Señor y mi Dios, queremos darte gracias por la dicha que nos da de tener tu palabra. Y Señor, que a través de ella tú puedes hablar a nuestros corazones y tanto necesitamos, Señor, hoy en día, más que nunca, Señor, que tú nos hables y nos dirijas a través de ella. Por favor, Señor, acompáñanos durante la transmisión de este video para que podamos, Señor, aprender algunos consejos prácticos que nos puedan ayudar, Señor, a leer la Biblia de una manera un poquito más eficaz, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bienvenido. Les habla su amigo, su siervo, Pastor Roberto Mendares. Y si me permiten, voy a hacer uso de una presentación que yo tengo aquí en mi computador. Creí que iba a ser un poquito más dinámico si nosotros vemos esto a través de diapositivas. Así que vamos a comenzar, hermanos míos. Si tengo la primera presentación aquí, la cual llamo como título, ¿Cómo estudiar la Biblia? Vamos a ver a través de este video, y por cierto, yo le voy a decir que el video va a ser aproximadamente como de 1 hora. Así que si es posible, le sugiero que ponga pausa en este momento al video, si es que no tiene el tiempo suficiente, y que lo vuelva a ver cuando tenga pues ese espacio de tiempo. Prepárese un café, yo tengo el mío aquí, listo, y vamos a comenzar entonces cuando ya esté usted listo. Pero ¿cómo estudiar la Biblia? Vamos a ver, como les decía yo hace un momento, 3 pasos para un estudio personal de la Biblia. 3 pasitos solamente. Vamos a ver bien a detalle cada uno de estos pasos y yo creo que si nosotros hacemos el estudio como se nos indica aquí en esta presentación, va a ser mucho, muy efectiva nuestra manera de leer la Biblia y sacarle ese provecho y ese jugo. Otra vez, esto no es algo que yo desarrollé, esto es algo que yo aprendí, ¿verdad? He tomado clases acerca de ello, he tomado cursos también y he puesto todo esto en conjunto, ¿verdad? Y se los estoy compartiendo con ustedes. Pero antes de empezar, hermanos, con esos 3 pasos, quiero recordarles que hay razones muy importantes por las cuales nosotros debemos estudiar la Biblia. Hay varias razones, hermanos, y vamos a ver rapidito 3 de ellas. Número 1, que el estudio de la Biblia es importante para el crecimiento espiritual. Bueno, no podemos crecer espiritualmente si nosotros no estamos leyendo la palabra de Dios. Punto y se acabó. O sea, no hay manera de crecer lejos de un estudio sistemático y consistente de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y aquí se está haciendo una comparación de la Biblia con esa leche espiritual que pues los niños recién nacidos empiezan a desear esa leche, ¿verdad? Y quieren comer y están llorando, llorando, gritando
hasta que ese apetito sea saciado. Y así deberíamos nosotros, hermanos míos, desear como esos niños esa leche espiritual no adulterada. Estamos hablando de la palabra de Dios, porque de esta manera vamos a crecer para salvación. Hermanos, una persona que no está leyendo la Biblia, no está creciendo espiritualmente. Y eso es bastante detrimental para su vida y también para el cristianismo. Dios llama a una persona así carnal, es decir, que no ha crecido en Cristo. Otro punto muy importante es que el estudio de la Biblia es importante para adquirir una madurez espiritual. Vamos a crecer, pero no vamos a crecer solamente en tamaño, pero también en madurez espiritual, hermano. Y esto es bien importante porque hay tantos cristianos en la vida, lamentablemente, que han crecido físicamente, pero no han crecido en madurez espiritual. Y esto es bien importante que tengamos todos en cuenta, dice la palabra de Dios en Hebreos 5, 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y mire, por favor, aquí resalto yo esta palabra o esta frase más bien, tardos para oír. Y esto, hermanos míos, nos quiere decir el escritor de Hebreos, ¿verdad? Escribió a los Hebreos y él quería explicar cosas un poco más profundas, pero no podía hacerlo porque dice la palabra de Dios que eran difíciles de explicar, no tanto porque eran difíciles de explicar, más bien eran difíciles de entender para los oyentes, porque ellos se habían hecho tardos para oír. El versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tener necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y es que a veces pasan las semanas, los meses se vuelven años, y los años se vuelven y pasan y pasan y pasan muy rápido, hermanos, y estamos estancados sin crecimiento espiritual. No hay una madurez que hemos desarrollado y a veces viene un predicador y quiere hablar de cosas profundas y no podemos entenderlos porque nos hemos hecho tardos para oír. El versículo 13 dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, es inexperto en la palabra. Le pregunto yo a usted, usted sabe, por ejemplo, si usted tiene su Biblia, y si yo le pregunto, o cualquier persona viene y le pregunta, oye, ¿puedes hablarme o decirme dónde viene la historia del rey David? Pues hermano, si usted tiene ya unos 10 años de ser cristiano y todavía no sabe dónde encontrar la historia del rey David, bueno, yo creo que usted está perdiéndose de una bendición muy grande en el cristianismo. Otros temas, por ejemplo, si estamos creciendo en el cristianismo, deberíamos conocer qué dice cada libro de la Biblia, ¿verdad? Dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y esto, hermanos míos, es interesante porque dice que han alcanzado madurez, tienen los que pueden comer alimento sólido, pero estos que han alcanzado madurez son los que tienen los sentidos ejercitados por el uso, es decir, que ellos están habituados a estar leyendo la palabra de Dios, estar estudiando la palabra de Dios y están ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por eso es bien importante, hermanos míos, estudiar la Biblia cabalmente. Un punto más, dice, el estudio de la Biblia es importante para ser espiritualmente efectivos. Y es que, hermanos míos, no podemos ser efectivos si no tenemos, hermanos, una simiente sólida y fuerte, si no somos maduros espiritualmente. Mire cómo dice 2 Timoteo 3, 2 Timoteo 3, 16 al 17. Aquí puse 13, disculpe, tengo que corregir esto. Dice la Biblia acá, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Miren nada más, hermanos, la utilidad de la palabra de Dios. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y todos nosotros, hermanos, si somos honestos, podemos ser enseñados. Todos nosotros necesitamos ser redarguidos. A veces esa palabra no la entendemos muy bien, pero hay que cambiar nuestra manera de pensar y debemos de forjarla, crear una manera de pensar como la de Dios. Y por eso la palabra de Dios es tan importante al redarguirnos, para corregirnos, hermanos míos. A veces no nos damos ni siquiera cuenta que estamos en un camino equivocado. La palabra de Dios nos va a ayudar a corregir o nos va a instruir en justicia. Una persona que no está leyendo la Biblia de una manera consistente y devocional,
pues se está perdiendo de todos estos beneficios. Eso se llamaría arrogancia hasta cierto punto, que una persona piensa que ya no puede ser enseñada, no puede ser redarguida, no puede ser corregida, no puede ser instruida, pero aquellos que sí, dice la palabra de Dios que esto va a llegar a crear un efecto en la vida de la persona a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Perfecto, estamos hablando de esa madurez espiritual que mencionamos hace un rato. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. Quizás tú eres uno de esos que dicen, todo me sale mal, no puedo tener éxito en la vida, ¿por qué estoy batallando tanto? A lo mejor es porque no estás teniendo un buen estudio de la palabra, no estás meditando en ella. Para eso este estudio es para ti, así que pon atención. Vamos a hablar, ya que di esta introducción breve, 3 pasos para un estudio personal. Vamos a hablar de 3 pasitos, vamos a verlo paso a paso cada uno de ellos. Primero, tenemos que observar el pasaje que estamos examinando. Esto es bien, pero bien importante. El primer paso es observar. ¿Qué es lo que veo? Agarrar todos los detalles del pasaje. Hace tiempo atrás me platicaron, no sé si fue real o una ilustración solamente, de un hombre que andaba buscando trabajo y llegó a un museo y empezó a tocar puertas y llegó al museo y andaba buscando empleo, vio un anuncio ahí que necesitaba de alguien que trabajara en el museo, y así que entró y solicitó el puesto y le dijeron, bueno, te vamos a hacer una prueba para ver si eres apto para el trabajo que estamos ofreciendo. Así que siéntate y lo pusieron en un banco con un papel y le dieron un bolígrafo y le dijeron, ¿ves ese pescado? Bueno, ese pescado, quiero que tú observes el pescado y que tú anotes en el papel todo lo que tú puedas agarrar o observar los detalles del pescado. Así que él se sentó y empezó a medir el pescado mide tanto de largo, tanto de ancho, tiene tantas aletas, tiene escamas, es de este color y detallitos así que estaba viendo superficialmente. Él terminó y entrega el papel y le dice, vete al siguiente día y te vamos a dar la razón si el trabajo es tuyo o no. Bueno, al siguiente día él regresa y le dan el papel otra vez y le dice, mira, entonces sigues aquí con la prueba, aquí está el papel nuevamente, aquí está el lápiz, por favor, necesito que saques más detalles del pescado. Así que, pues bueno, ya habías visto cuánto medía, qué color era, cuántas áreas tenía, entonces empezó a ver más detalles, lo pesó, pues pesa tanto, vio que las aletas, unas eran de un color, otras de otra, lo mismo las escamas, empezó a contar todas las escamas, a ver cuántas escamas tenía, ¿ves? Vio los dientes, vio cuántos dientes tenía, y lo escribió ahí, entrega el papel, y le dice, vete mañana, te vamos a decir si el trabajo es tuyo o no. Al día siguiente llegó y ¿qué crees? Una vez más le dieron el papel y le dijeron, aquí está, necesitas escribir más detalles del pescado. Así que él empezó a ver, bueno, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Y empezó a ver que unas escamas eran de un color, otras escamas eran de otro color, cuántas son de este color, cuántas son de este otro color, cuántas de color miden de esta medida, estas de otro color miden de esta otra medida. Los dientes, se dio cuenta de que eran diferentes tipos de dientes y empezó a ver los dientes, empezó también a tomar las medidas de las escamas y empezó a sacar tantos detalles del pescado que no vio la primera vez, el primer día. Más detalles que vio el segundo día y más detalles que vio el tercer día. Al final le dijeron, mira, si tú puedes conocer cada uno de todas las cuestiones que tenemos aquí en el museo y puedes conocer todos los detalles, entonces el trabajo es tuyo. Y es porque, hermanos míos, muchas veces nosotros cuando leemos un pasaje, pasamos tan rápido por el pasaje y no nos detenemos a observar. Hace años también, yo me acuerdo, andaba en la Ciudad de México y estaba por ahí y agarramos un tour de esos que se dan en el centro histórico y pasamos por lo que se llama el Museo de Bellas Artes. Y entonces el guía estaba diciendo, miren, observen el museo, ¿qué es lo que ven? Bueno, pues un edificio. Sí, pero ¿qué más ven en el edificio? Bueno, pues tiene ventanas, tiene una puerta. Sí, pero ¿qué más ven? Y empezó a darnos los detalles de todos los adornos que tiene el edificio. Y a veces, hermanos, es que pasamos por alto y dejamos de ver tantas cosas porque no estamos acostumbrados a observar. Ahora, cuando vamos a ver la palabra de Dios, necesitamos observar los detalles. Todos y cada uno de ellos son bien importantes. Y a veces leemos tan rápido, hablábamos hace rato acerca del afán que tenemos en la vida y tengo nada más 10 minutos y necesito apurarme rápido porque necesito hacer lo que tengo que hacer más adelante. Así que llegamos, leemos rápido y a veces pasamos por alto muchos detalles. Así que cuando vamos a leer la Biblia, necesitamos relajarnos,
hacer un tiempo a un lado, leer el pasaje y observarlo. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio bíblico, estoy hablando de hace como más de 20 años, yo entré a estudiar en el 96, el siglo pasado literalmente, y entré al Instituto Bíblico y me dieron una clase que se llamaba Método de Estudio. Y recuerdo que el profesor nos decía, tienes que leer el pasaje 10 veces. Y anota los detalles que ves la primera vez, anota los detalles que ves la segunda vez que lo lees, anota los detalles que ves en la tercera vez que lo lees. Y nos puso un ejercicio. Y la verdad es que me ayudó mucho porque es cierto, cuando tú lo lees una vez, pues ves algunas cosas, pero después lo ves o lo lees otra vez y agarras un poquito más de detalles. Lo lees otra vez y agarras más detalles que perdiste las primeras 2 veces que lo leíste. Lo lees una cuarta vez y agarras más detalles que no habías visto en las primeras 4 veces que lo leíste. Y es tan importante hacerlo porque sí se da uno cuenta después de que pasó muchos detalles por alto. Así que el primer paso para tener un buen estudio de la palabra es observar. Observar. Primer paso es observar bien el pasaje. Si es posible, léelo 10 veces. 10 veces. El segundo paso, vamos a ver la interpretación. La interpretación no es lo que yo creo que es lo que dice el pasaje después de que lo leo una vez. Después de que nosotros hicimos este primer paso, bien diligentemente, estuvimos observando el pasaje, agarramos todos los detalles, entonces vamos a darnos cuenta qué es lo que el pasaje nos está diciendo, no lo que nosotros le estamos diciendo al pasaje, sino qué es lo que el pasaje nos está diciendo. Pero este paso, hermanos míos, no lo podemos brincar si no hay una observación primero. Estamos cometiendo un gravísimo error si estamos queriendo interpretar algo que no hemos observado totalmente. Así que tengamos el tiempo y observemos detalles y después vamos a darnos cuenta fácilmente qué es lo que el pasaje nos está tratando de decir, y eso se llama interpretación. Al final, cuando nosotros tenemos la interpretación, entonces vamos a hacer uso de una aplicación. ¿Cómo lo uso? ¿Verdad? Eso es la aplicación. El cómo voy a usar yo este pasaje ahora que ya he observado detenidamente, ya me di cuenta qué es lo que el pasaje me está queriendo decir y ahora cómo voy a usar esta aplicación, ¿verdad? Que vamos a usar para el pasaje. Pero para la observación, aquí quiero centrarme mucho. Yo creo que la mayor parte de este video va a ser exactamente en este punto, el primer punto, que es observación. Yo pongo 6 preguntas de observación, porque estas 6 preguntas nos van a ayudar mucho para agarrar detalles del pescado, agarrar detalles del pasaje. Por ejemplo, vamos a preguntarnos quién, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué. Si hacemos estas preguntas al pasaje, vamos a estar agarrando muchos y muchos datos y mucha información del pasaje. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio con Mateo capítulo 26, del versículo 6 al 13. Dice así la palabra de Dios. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Qué hermoso pasaje y muy inspirador, por cierto. Pero a veces hasta ahí llegamos nada más, ¿verdad? Leímos el pasaje, cerramos la Biblia y ya. Pero vamos a aplicar este ejercicio de observación con las preguntas que acabo de hacer. ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Por ejemplo, versículo 6 dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. ¿Quién? Jesús. ¿Dónde? En casa de Simón el leproso. ¿Dónde? En Betania. ¿Cuándo? Cuando estaba Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. ¿Por qué? Bueno, no se nos dice por qué, ¿verdad? Pero vamos a ver el versículo 7. Vino a él una mujer. ¿Quién? Una mujer. ¿A quién? A Jesús. ¿Cómo? Con un vaso de alabastro. ¿Qué? De perfume de gran precio. ¿Y qué hizo? Lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. ¿Ves el versículo 8?
al ver esto, ¿qué? Pues la escena de que la mujer vino y derramó el vaso de alabastro, perdón, de gran precio, ¿verdad? Los discípulos se enojaron. ¿Quién? Los discípulos, diciendo, ¿para qué este desperdicio? ¿Cómo? O sea, ¿para qué este desperdicio? Se enojaron porque dijeron, ¿cómo es posible esto? ¿Ves? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Ahí estamos contestando el por qué se enojaron, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo preguntas al pasaje, preguntas, preguntas, preguntas. Se nos dice que los discípulos se enojaron, ¿verdad? ¿Y por qué se enojaron? Porque dijeron, este perfume pudo haberse vendido a gran precio, ¿verdad? Y dado solo a los pobres, ¿verdad? Y después mira el versículo 10, entendiéndolo Jesús, ¿quién Jesús? Les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? ¿Ves? ¿Cuándo? Cuando él vio que los discípulos se habían molestado, ¿verdad? Dice, porque ha hecho conmigo una buena obra. ¿Ves? ¿Por qué el Señor les dijo esto? Bueno, porque el Señor dijo, ha hecho conmigo una buena obra. ¿Por qué? Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros. ¿A quiénes? A los pobres. Porque los pobres salieron en cuestión aquí, ¿verdad? Pero a mí no, siempre me tendréis. Entonces, estamos haciendo preguntas y preguntas al texto, preguntas y preguntas al texto. Y esto es bien importante porque esto nos va a decir lo que el texto está tratando de decirnos, hermanos, para poder llegar a una interpretación. Pero mira, vamos a seguir adelante. Okay, ya hicimos el ejercicio con Mateo 26, de 6 al 13, haciendo las preguntas quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y el ejercicio lo dice aquí, hermanos míos, a ojo de pájaro. Realmente deberíamos tener más tiempo, pero no quiero abusar de ustedes ahorita viendo este video. Pero por favor, póngale pausa y trate de contestar todas estas preguntas en un papel, ¿ok? Para que podamos hacer un ejercicio un poquito más profundo al respecto. Pero vamos a hacer varias preguntas de discusión ahorita, simplemente con lo poquito que acabamos de ver y analizar. ¿Qué podría haberse perdido si no hubiésemos hecho o seguido las preguntas de observación? ¿Verdad? Leímos el pasaje una vez y dijimos, pues es muy inspirador, qué bonito. Pero ya al empezar a hacer las preguntas de observación, el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, ¿verdad? Empezamos a agarrar ese saborcito al texto, empezamos a agarrar un poquito más de detalle. Y si lo leemos 2 veces, 3 veces, 4 veces, empezamos a agarrar todos los detalles del pescado en aquel museo. Mira, ¿qué es quizás lo que no había visto antes en este pasaje que ahora se le ve más claro? ¿Ves? Quizás había leído el pasaje ya anteriormente, pero simplemente y bien brevemente, como les digo, yo creo que usted puede hacer este ejercicio en casa con un poquito más de calma y llenar todas las preguntas. Pero ¿qué es lo que hasta este momento quizás usted le está pareciendo un poquito más claro que no había visto antes? Déjenmelo en un comentario, me gustaría saberlo. Pero mire, vamos a seguir adelante. Una vez que tenemos la observación, ¿verdad? Lo que he visto, vamos a pasar al siguiente paso de la interpretación, que es lo que dice. ¿Okay? Pero para la interpretación necesitamos también, hermanos míos, hacer una buena interpretación. Y para ello vamos a ver unos pasitos que vamos a dar a continuación. Pero yo pongo el punto de la interpretación como un rompecabezas. Yo no sé si usted es como yo, a mí me encantan armar rompecabezas. Y lo primero que hago es que saco todas las piezas de la caja, los pongo así extendidas en una mesa grande, pongo todas las piezas hacia arriba, es decir, yo quiero ver los colores y empiezo a separarlos por colores, empiezo a armar toda la orilla, ¿verdad? Toda la orilla y ya empiezo después, ya que tengo todas las piezas, ya que las he observado, ya que he armado todo el marco, entonces ahora sí empiezo a poner las piezas juntas. ¿Ves? Ya hice mi trabajo de observación, ahora vamos a trabajar en lo que es la interpretación. Para esto tenemos que observar el contenido. Otra vez, observación. Observación, observación, observación. Esto es bien importante, bien importante, bien importante. Dije que era bien importante, creo que sí dije que era bien importante, ¿verdad? Porque es bien importante observar detalles, siempre es bien importante observar. Después que hemos observado el contenido, los detalles del pasaje, podemos ver el contexto, ¿ok? El contexto es lo que viene antes y después del pasaje. Hay muchos pasajes que están conectados. Quizás nosotros de este pasaje a lo mejor hubiésemos hecho solamente estudio de un solo versículo, ¿ok? Entonces, ese versículo está conectado a un pasaje. Entonces, tengo que conocer bien el pasaje. Si ese pasaje está conectado a un pasaje anterior o otro después,
un capítulo anterior, un capítulo después, tengo que conocer bien el ambiente que hay en el contexto inmediato. Después, hermanos, tengo que ver si hay pasajes paralelos. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso que estamos observando de Mateo 26, sí hay dos pasajes más que son paralelos. Cuando digo que son paralelos, es de que otros autores en la Biblia hablan del mismo relato también. Entonces tengo que comparar lo que dice Mateo con lo que dice Marcos y lo que dice Juan. En el caso de Mateo 26, este pasaje se repite en Marcos y se repite también en Juan. En Lucas no lo dice, pero en esos otros dos libros sí. Entonces tengo que ir a observar aquellos otros pasajes también. Tengo que también, hermanos, conocer un poquito de la cultura. Para ello hay recursos que voy a mencionar ahorita en un momento más. En la cultura bíblica, los tiempos bíblicos se vivían un poquito diferentes, no un poquito, muy diferentes a como se viven hoy en día, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que Jesús entró a la casa de este hombre, esta mujer vino y lo ungió, o sea, todo esto era parte, hermanos míos, de una cultura que tenemos que conocer también. Ah, Hablando de recursos adicionales, yo le sugiero que usted consiga una concordancia bíblica, para que usted pueda ver si hay otros pasajes paralelos, si hay otros versículos que hablen de la misma cosa o de la misma palabra. Un atlas bíblico también sería muy indispensable, debido a que, aunque muchas Biblias tienen mapas en la parte de atrás, por ejemplo, si ya vimos allí que evento se realizó estando Jesús en Betania, pues sería muy bueno que nosotros pudiéramos ver en la Biblia, o más bien dicho en los mapas, ¿verdad? Si es una Biblia con mapas, pues atrás ver dónde está localizado Betania, para tener una idea geográfica. Un diccionario bíblico también es muy importante. ¿Por qué? Porque el diccionario bíblico nos va a dar también detalles de palabras que quizás no podemos captar a simple vista. También, por cierto, un diccionario de la Real Academia Española, el diccionario de nuestra lengua española, es muy indispensable. Muchas veces hay palabras que damos por sentado el significado, y cuando vamos a ver realmente el significado es algo diferente, un poquito más profundo a lo que nosotros cotidianamente pensamos. Y todos estos recursos, hermanos míos, están básicamente disponibles en línea. Muchos de ellos son gratis. Internet, gracias a Dios, es un recurso bastante valioso si lo sabemos usar, ¿verdad? Y muchos de estos recursos los puede conseguir usted gratis. ¿Okay? También un comentario bíblico, un buen comentario bíblico sería también muy bueno, para que pudiéramos comparar la interpretación que estamos haciendo a cómo otros eruditos han visto también este pasaje. ¿Okay? Pero hablando de pasajes paralelos, vimos que Mateo capítulo 26, del 6 al 13, en este evento que sucedió en Betania, en casa de Simón el leproso, donde esta mujer, que no se nos dice el nombre, llegó y con un vaso de alabastro ungió al Señor en su cabeza, estando Jesús sentado en la mesa, ¿verdad? Y los discípulos se enojaron. Bueno, dice que se enojaron. ¿Por qué? Porque el perfume era de gran precio y se pudo haber vendido a los pobres. Y el Señor se molestó y reprendió a los discípulos y les dijo que esta mujer había hecho una buena obra, porque estaba ungiéndolo para su sepultura. Pero vamos a ver cómo lo dice Marcos. Fíjate cómo lo dice Marcos. Dice así Marcos capítulo 14, versículo 3 al 9. Dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro. Y aquí Marco nos da un detalle muy importante que no se nos había dado allá en Mateo, que este perfume, aquí nos había dicho que era de alto precio, pero aquí nos dice que era de nardo puro, dice de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, no dice quién, dice algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios, y aquí se nos está dando una cantidad, más de 300 denarios, y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, porque la molestáis, buena obra me ha hecho, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Ahora, qué interesante. Hay unos datos nuevos que nos da Marcos. El perfume venía en un vaso de alabastro. Bueno, eso ya lo había dicho también Mateo.
pero sí nos dijo acá que el perfume era de nardo puro. Algunos murmuraban contra ella y el costo del perfume se evalúa en más de 300 denarios. Ahora, miren qué interesante. Aquí hay dos palabras que me gustaría checar en un diccionario. ¿Por qué? Hablando de recursos adicionales. Nardo puro. ¿Qué quiere decir nardo puro? Pues eso es un perfume. Sí, pero ¿de qué? Vamos a ver un poquito más acerca del nardo. Y aquí donde los recursos adicionales pueden ayudarnos mucho. Y dice que se podía vender por más de 300 denarios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si podemos ir, hermanos míos, ahora a poder averiguar el significado de estas palabras, y yo tengo aquí ya mi pantalla lista, con una biblioteca electrónica que tengo, podemos ver, por ejemplo, en el nuevo diccionario ilustrado, bíblico ilustrado, la palabra denario. Aquí lo tengo, mira aquí. Dice denario. Dice moneda de plata romana equivalente a la dracma griega, el salario diario de un jornalero. O sea, eso es lo que equivalía un denario, era el salario diario de un jornalero. Los apóstoles estimaron que serían necesarios al menos 200 denarios para alimentar a la multitud de 5,000 hombres, lo que hubiera equivalido, a un denario para cada 25 personas. Los precios de Apocalipsis 6:6 evidencian un periodo de penuria. Pero mire qué interesante que se nos dice que este perfume valía más de 300 denarios, más de 300 denarios. Así que siendo bien conservador, vamos a decir que valía 300 denarios. Esto quiere decir que el perfume estaba cotizado en 300 días de salario mínimo. 300 días de salario. Es un perfume bastante costoso, bastante costoso. Y a los discípulos se les hizo bastante extraño que el Señor decidiese dejar que esta mujer desperdiciara, entre comillas, este perfume, ¿verdad? Y entonces, a simple vista, hermanos, pudiéramos nosotros también, quizás si hubiésemos estado allí, en aquella casa, estado del lado de los discípulos diciendo, oye, sí es cierto, pues es mucho dinero, ¿por qué no mejor lo usamos para alimentar a los pobres? Y ahí es donde entra, hermanos míos, el estudio bíblico, porque tenemos que ver también el otro lado, que por qué el Señor dejó que esto se hiciera, porque pareciera un desperdicio. Pero mira, vamos a ver ahora acá en el nuevo diccionario bíblico ilustrado acerca de nardo. ¿Okay? Dice nardo, aquí estás conmigo. El espicanardo, ok, aquí está el nombre científico, dice hierba de la familia de las valerináceas, oriunda de los montes del Himalaya. De raíz de los tallos vellosos de la planta se prepara un ungüento fragante y costoso, muy apreciado como perfume tanto en la India como en otros países asiáticos. Y se nos dan dos referencias aquí, como en Cantares 1:12 y Cantares 4:13 también, donde se menciona también ese nardo. Dice, de nardo era el perfume con que una mujer, según Juan 12:3, ungió a Jesús en casa de Simón el leproso. Su aroma era tan intenso que llenó toda la casa y su precio se calculó en 300 denarios o más. El adjetivo pisquitos que se usa en Marcos y Juan para describir el nardo es de significado discutido, que quiere decir genuino, no adulterado, del pistacho o espica nardo. Mira, aquí está. Aquí lo tengo de este lado. Si tú estás conmigo aquí en la Biblia, en Marcos capítulo 14, versículo 3, dice que era de nardo puro, de nardo puro. Y esto es bien interesante porque aquí está, hermanos míos, la palabra griega, pisticos, pi, alfa, sigma, tau, iota, kappa, eta, sigma, eta con acento circunflejo. Y esto, hermanos, lo que nos está diciendo básicamente en el idioma original es de que el perfume era de nardo puro, es decir, que no estaba adulterado, era original, era importado del Himalaya. Por eso es de que el costo era bastante elevado, bastante elevado. Pero todavía nos queda una incógnita, así que vamos a ir a seguir con nuestro estudio. Todavía no terminamos porque acuérdate que ya estamos haciendo observación, ¿no? Y en la interpretación nos dice que tenemos que observar también los pasajes paralelos y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Ahora, ya que vimos los detalles que nos da Marcos, los detalles que nos dio Mateo, agregamos los datos que nos dio Marcos, ¿verdad? Y ahora vamos a ver los detalles que nos está dando ahora el libro de Juan, ¿ok? El libro de Juan. Mire cómo vamos a seguir avanzando acá, ¿ok? Entonces tenemos acá
que ya tenemos el libro de Mateo observado, el libro de Marcos también, pero estamos en el proceso de interpretación. Pero en la interpretación tenemos que comparar bien los otros pasajes paralelos. Vamos a Juan capítulo 12, versículo 1 al 8. Y por cierto, hermanos míos, a mí Juan me encanta. Juan es ese tipo de personas que no se queda, hermanos míos, con nada en su corazón. Él nos expresa todo su corazón. Y nos da lujos de detalle, hermanos míos. Juan es ese tipo de hombre que decimos coloquialmente, no tiene pelos en la lengua. Y aquí se nos aclara mucho el panorama. Fíjate bien. Dice, 6 días antes de la Pascua, aquí se nos está diciendo que no solamente estaba cerca de la Pascua, pero que eran 6 días específicamente antes de la Pascua. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, Lázaro, el amigo del Señor. Y si habíamos hecho el contexto, porque el capítulo 11 de Juan se da el evento de la resucitación de Lázaro, ¿verdad? Y que Marta y María estaban muy tristes porque Juan aparentemente nos dice que el Señor había ¿cómo se dice?, devorado su venida hasta Betania, donde estaba Lázaro enfermo, y él había muerto. Dice, donde estaba Lázaro. Después dice, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Fíjate bien los detalles que nos está dando Juan. Él no nos quiere dejar lugar a dudas. Dice, le hicieron allí una cena, donde en Betania, dice, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. Mira qué interesante, que ni Marcos ni Mateo nos dicen quién era esta mujer, pero Juan sí nos está diciendo específicamente que era María, la hermana de Marta. ¿Ves? Marta, la que siempre vemos sirviendo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, dijo en otro pasaje, ¿verdad? Y María llegó, hermanos míos, y derramó este perfume sobre la cabeza del Señor. El perfume llegó hasta los pies y empezó a jugar los pies, ¿verdad? Del Señor. Dice que tomó una libra y era una libra de perfume de nardo por una cantidad pues considerable. Dice de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Yo me imagino que Juan estaba reviviendo la escena y todos olieron, hermanos míos, la fragancia tan hermosa del perfume de nardo. Y dijo uno de sus discípulos, aquí nos dice que los discípulos, fue uno el que empezó a meter cizaña, fíjate bien, Judas Iscariote, hijo de Simón, nos dice con lujo de detalle quién fue. Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, también nos está dando ese detalle. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Eso fue lo que dijo Judas. Nadie se había fijado, hermanos míos, de este detalle hasta que Judas empezó a abrir la boca y empezó a meter cizaña con todos los demás. Pero el versículo 6, mire que dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Nos da los detalles bien específicos. Era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Mira qué detalles tan hermosos podemos ver, hermanos míos, cuando estamos observando. Entonces, lo que quizás pudo haber quedado como un poquito de duda o intriga, oye, porque sí es cierto, a lo mejor se pudo haber vendido este perfume, ¿verdad? Y haberse dado a los pobres. Pero acá Juan, cuando hacemos este pasaje, lo comparamos con pasajes paralelos, nos da los detalles que nos faltaban, hermano. Que este ladrón, ¿verdad? Que era el tesorero, tenía la bolsa y siempre estaba robando de allí. Dijo esto no porque tenía un buen corazón por los pobres, ¿verdad? Él aparentemente mostró una piadosidad ante sus compañeros. Sus compañeros todavía no dudaban de que él era el diablo, pero estaba allí con aquella hipocresía diciendo, yo no sé por qué está el Señor usando esto y eso se pudo haber vendido, dado a los pobres, pero no era porque tenía cuidado de los pobres, porque quería robarse. Si él le hubiese vendido esto, quizás hubiera agarrado unos 50, 100 denarios para él y haber sustraído de la cantidad. Y estos detalles nos los da Juan. ¿Ves qué importante es, hermanos míos,
tener un estudio en el cual estamos observando. ¿Qué nuevos datos nos da Juan? Pues datos muy claros y específicos de los personajes en cuestión. Por ejemplo, se dice que María fue quien trajo el perfume y datos muy específicos de Judas, muy específicos. El punto es, una vez que hemos hecho la observación, ¿ves? Y bien detallada, ya observamos los pasajes paralelos también. El mismo pasaje nos está diciendo qué es lo que nos está diciendo, ¿ves? Y ahí entonces podemos entrar a lo que es la aplicación. ¿Cómo voy a usar yo este pasaje ahora? ¿Ves? 8 preguntas como guía para la aplicación. ¿Ok? Rapidito aquí. Dice así, ¿hay un ejemplo a seguir? Bueno, claro que sí. Quizás el ejemplo de María. ¿Hay un pecado que evitar? Sí, claro, pues el pecado de no solamente estar murmurando, pero estar escuchando a personas negativas que aparentemente vienen con un comentario positivo, pero con una intriga por allí, ¿verdad? Porque se dice allí que todos los discípulos empezaron a murmurar, pero fue porque Judas comenzó, hermanos míos, con esta intriga. ¿Hay una promesa en la que podamos clamar? Bueno, pues no necesariamente en este caso. ¿Hay una oración modelo? No tampoco en este caso. ¿Hay algún mandamiento que obedecer? Pues no se nos dice específicamente tampoco. ¿Hay alguna condición que cumplir? Bueno, pues no necesariamente, pero pudiéramos hablar acerca de la murmuración, evitar la murmuración, ¿verdad? Que hay un versículo, pasaje que memorizar. Bueno, pues a lo mejor pudiéramos en el pasaje memorizar algún versículo, ¿verdad? ¿Hay algún reto a seguir? Bueno, quizás el dar todo hacia el Señor. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar, ¿no? El Señor dice que se agradó con este gesto de la mujer. Pero hermanos míos, para poder hacer efectiva la aplicación, tenemos, número uno, que conocer la verdad, ¿verdad? Ya vimos el pasaje, lo observamos detenidamente, vimos todos los detalles, le hicimos preguntas al pasaje y entonces empezamos a comparar ese pasaje con otros que teníamos alrededor. Pero vamos a relacionar la verdad que hemos visto con la vida. ¿Cómo lo podemos relacionar con la vida? ¿Hay, por ejemplo, ahorita intriga en el cristianismo? Claro que sí. ¿Hay personas que están murmurando? Claro que sí. ¿Nos dejamos llevar nosotros también por comentarios negativos? Claro que sí. Entonces vamos a relacionar esa verdad a la vida del hoy por hoy. Entonces, meditar en la verdad, ya que vimos la observación, ya que estuvimos interpretando el pasaje, lo que el pasaje nos está diciendo, vamos a meditar en lo que estamos estudiando, meditemos en ello. Señor, ¿cómo fue posible esto? Señor, ayúdame a mí a quizás no estar escuchando comentarios negativos, porque a lo mejor vienen con una aparente piedad, Señor, líbrame, Señor, de caer y dejarme llevar por los comentarios ajenos. Y bueno, estar, hermanos míos, meditando en la verdad todo el día. Dice la palabra de Dios que debemos meditar en la palabra día y noche, ¿no? Salmo capítulo 1 también nos dice de eso. Y después practicar la verdad. Practique la verdad, lo que el Señor le ha revelado a través de ese estudio conciso de su palabra. Practique la verdad. Algunas áreas de aplicación. Bueno, en este caso puedo hablar de dos en cuanto a este pasaje. Quizás seguir el ejemplo de María. Ese sería una área de aplicación, ¿ves? Y esto, hermanos míos, aquí podemos quizás pues tener algunas diferencias porque a lo mejor la necesidad que usted tiene es diferente a la mía y cuando estamos leyendo el pasaje, a lo mejor Dios me habló a mí en el caso dando el ejemplo de María de que, oye, yo tengo que dar más hacia el Señor. Si a María no le costó invertir al Señor este perfume de gran precio, 300 días de trabajo, quizás, hermanos míos, fue una compra que hizo a través de un largo tiempo de bastantes ahorros y lo dedicó al Señor. Y si a María no le costó ningún trabajo dar esto hacia el Señor, ¿por qué a mí a veces sí me cuesta dar cositas hacia el Señor? ¿Verdad? Quizás ese es el punto que me tocó a mí, pero quizás a otro, a lo mejor es el evitar dejarse llevar por ideas o comentarios de personas negativas, ¿verdad? Como lo vemos en el caso de Judas, ¿verdad? Judas contaminó al resto de los discípulos, no porque tenía realmente una preocupación por los pobres, sino porque era ladrón y él quería el dinero para sacar provecho para sí mismo. Entonces, aquí en esa serie de aplicación podemos tener quizás diferentes tipos de aplicaciones y eso es dependiendo cada uno, ¿no? Por último, hermano, quiero uh, darte un último consejo, ya que vimos la observación, después la interpretación,
para poder llegar a hacer una aplicación, para poder hacer todo esto, necesitamos determinar, desarrollar un estudio de la Biblia de manera devocional. Necesitas establecer un programa regular de estudio bíblico. Hermanos míos, no va a llegar esto de la noche a la mañana, ni de manera arbitraria, ni por accidente. Tú tienes que establecer un programa regular de estudio bíblico y deberías de ser consistente y dedicar por lo menos 15 minutos para ello. Mi hermano, mira, Dios te está dando 24 horas al día. Cada hora tiene 60 minutos, perdón. Cada hora tiene 60 minutos. De esas 24 horas, que cada una tiene 60 minutos, ¿no pudieras dedicar 15 minutos al día para estudiar la palabra de Dios? Bueno, 15 minutos sería lo mínimo, diría yo, para poder estudiar la palabra de Dios. Pero para esto tienes que hacer un plan detallado con lo que harás con tu tiempo. Mira, yo tengo aquí, por ejemplo, yo tengo una agenda y tengo aquí, no sé si tú puedes ver aquí, yo pongo aquí todos los días lo que tengo que hacer, de 8 de la mañana a 9 tengo que hacer esto, de 9 a esta hora tengo que hacer esto, de 10 a 10 y media tengo que hacer esto, y tengo que, hermanos míos, tener un plan bien detallado con lo que yo voy a hacer en mi tiempo, y yo te recomiendo que tú lo hagas también, porque si no el tiempo se te va a ir por las manos, hermanos, se te va a ir el tiempo bien rápido y no vas a lograr hacer muchas de las cosas que tú quisieras hacer. Entonces, proponte. Quizás te toque levantarte unos 15 minutos antes. Si te levantas a las 6, levántate a las 5:45. Mira, 15 minutos no van a hacer mucha diferencia en el dormir, pero sí te van a ayudar mucho si tú dedicas ese tiempo al Señor. Y por último, únase a un programa de estudio bíblico en su iglesia o quizás forme uno con personas que compartan la misma pasión que usted de conocer más la palabra de Dios. Imagínate tú si tú te programas en un estudio bíblico y quizás a lo mejor se programan, no sé, el domingo que van a la iglesia, hey, ¿qué te parece si mañana estudiamos el capítulo 1 de Romanos juntos? Es decir, tú lo haces por allá y yo lo hago por acá, con los mismos pasos, siguiendo la observación, la interpretación y la aplicación, y después compartimos ideas. Acuérdate que la observación es bien importante. Observar, 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 observar detalles, 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 para que después el mismo pasaje te diga lo que él está tratando de enseñarnos. ¿Okay? Y eso sería muy bonito, sería muy enriquecedor estar retroalimentándose unos con otros. Así que, hermano mío, yo te recomiendo y te pido que por favor, tú tomes este consejo de corazón. ¿Okay? Yo no soy el mejor expositor bíblico, no soy el mejor maestro tampoco, pero estoy en ese proceso de perfeccionarme. Yo necesito estudiar la palabra de Dios. Tengo años estudiándola y aún así todavía sigo estudiándola. Y hermano, necesito estudiarla. Y tú también, hermano querido. Mira, si en algo te puedo ayudar, quizás algún recurso, algún otro consejo, por favor ponte en contacto conmigo. Estaré en la mejor disposición de ayudarte para que juntos podamos encauzarnos por la causa de Cristo y conocer más a nuestro Salvador. El Señor dijo, y conoceréis la verdad os hará libres. Muchas veces esas ataduras que tenemos, esas cadenas que no nos dejan salir adelante, es simple y sencillamente porque no conocemos la verdad. Y el Señor quiere darnos esa libertad a través de conocer la verdad. Quiere incrementar nuestra fe. Yo dijo, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y muchas veces dudamos, hermanos, incluso hasta del cristianismo mismo, porque nuestra fe es muy débil, porque no estamos escuchando la palabra de Dios. Y bueno, pudiera hablar de muchos ejemplos más, bueno, pero es tan importante que cada uno de nosotros tome en serio bien este estudio de la palabra de Dios. Dios les bendiga, espero que haya sido de bendición. Por favor, tome un tiempo y póngame en un comentario aquí, si usted quizás vio otra aplicación en el pasaje que estamos discutiendo, puede ser así, me gustaría saber de ello. Dios le bendiga y que pase un feliz día.